Bueno, Pau, parece que ya está todo configurado. Eh, ya está bien. Creo que en Facebook hay un ligero retraso en la transmisión, pero es lo normal en estos casos. Eh, Así que te voy a dar permiso para que puedas, como ya eres co-host, por favor, avísame si puedes compartir tu pantalla. Pero ¿Querés hagamos esa prueba. Claro, pruebo hagamos la ahora? prueba. Sí, o sea, que pongas la presentación para hacer la prueba. O te pide algún... No, ¿verdad? Sí, sí puedes. Sí, Perfecto. ahí la Sí, ves. sí, sí, ahí la veo. La voy a Perfecto. poner en... Ahí, bien. A ver, déjame ver. Me confunde de tantas pantallas. Ahí la tengo Sí. pantalla completa. A ver, no sé si la puedes ver. Ajá, ajá. Sí. Sí, 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 ¿Sí? se ve bien. Estoy admitiendo a las personas y están entrando. Bueno, ya lo que me preocupaba era esto del audio, del video, de Sí. compartir, pero ya, ya está. Te hice host de la reunión para que puedas hacer los cambios que tú desees Sí, también. sí, sí, ahí vi. ¿Querés que... vas a compartir... Entonces, eh, ¿Querés que deje de compartir? no, está bien, si puedes poner tu presentación, Ah, ok. tu carátula está bien, y así, es el oficial, digamos. Ah, entonces la pongo completa, ya de una vez. Sí. Sí. Ok, Pablo, entonces ya tenemos la conexión a Facebook. Vamos a iniciar. Veo que todo está bien en la conexión. Entonces, buenas tardes a todos y sean bienvenidos al segundo café científico organizado por Justo Consultant Group. En esta oportunidad nos acompaña María Paula Esgarlata, que el día de hoy va a presentar el tema titulado De templado a tropical, efectos del calentamiento global en las funciones ecosistémicas y arrecifes templados en la costa este de Australia. Primero, Paula, por parte del grupo, te queremos agradecer por aceptar la invitación, sobre todo porque es domingo temprano en Australia, nos llevamos 16 horas de diferencia entre Australia y Perú. Agradecerte por brindarnos unas horas de tu domingo. Aclarar que si bien este es nuestro segundo café científico, este es nuestro primer evento abierto al público por las plataformas de Zoom y Facebook Live. Así que ya la gente se está conectando, les acaba de llegar un mensaje, ya tenemos unos 10 participantes en Zoom y algunos más en Facebook, que por ahora todavía no puedo ver bien. Ok, antes de iniciar, Paula, voy a hacer una presentación tuya, antes de que inicies con el tema. Paula es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Puerto Madryn, Argentina. Ella trabajó en la ecología del Turco, que es un pez arrecife templado de la Patagonia. Luego hizo una maestría en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, CICESE, en México. Y ahí trabajó en diversidad funcional de peces, de arrecifes rocosos y bosques de kelps. Y actualmente se encuentra estudiando un doctorado en la Universidad de New South Wales en Sydney, Australia, trabajando en tropicalización de arrecifes templados, que es justamente lo que hoy nos vas a hablar. Bueno, con esta breve introducción y ya siendo las 6:03 de la tarde aquí en Perú, te dejamos para que continúes y nuevamente agradecerte este tiempo que nos das y presentar tu trabajo.
Bueno, no, gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder contar un poco lo que estoy haciendo acá. Eh, bueno, y gracias a todos los que están acá, que nos van a estar escuchando esta presentación. Me gustaría pedirles que por favor se pongan en silencio. Esta es la nueva forma de pedir que pongan en silencio sus celulares. Ahora es pongan en silencio Zoom. Así es más fácil y después al final si alguien necesita o si quiere preguntarme algo va a haber un tiempo para las preguntas. Y bueno, Edgar, si en algún momento, no sé, se escucha mal, no se ve o algo, por favor, decime. Sí, aquí estaremos atentos a eso y sí, para recordarles a las personas que ya están conectadas vía Zoom o Facebook, pueden dejar sus preguntas, estas las vamos a anotar y ya finalmente cuando Paula termine de realizar su presentación, ella podrá absolver cualquier duda que haya generado a lo largo de su presentación. Sí, Sí, entonces, listo. Paula, adelante, voy a poner mute y video fuera también. Dale, gracias. Bueno, otra vez muchas gracias a todos por estar acá en esta nueva normalidad de las presentaciones, que está bueno porque, bueno, podemos escuchar presentaciones de cualquier parte del mundo. Eh, Se titula El templado tropical, efectos del calentamiento global en las funciones ecosistémicas de arrecifes templados en la costa este de Australia. Bueno, el cambio climático está sucediendo alrededor de todo el mundo y tiene diferentes impactos en los ecosistemas. Y bueno, tanto plantas como animales responden de manera diferente a estos cambios. Entonces, por ejemplo, bueno, los glaciares se están derritiendo, los arrecifes de coral se están blanqueando y hay ciertas especies, como por ejemplo las mariposas y los peces, que están cambiando sus distribuciones. Entonces, bueno, la redistribución de especies es uno de los impactos más comunes ante el cambio climático. Si bien las especies siempre se movieron, es algo que sucede naturalmente, es algo dinámico, la realidad es que el cambio climático está intensificando esta redistribución de especies. Entonces, bueno, la respuesta de las especies es moverse hacia mayores altitudes. Después también lo que hacen es moverse desde los trópicos hacia los polos. Entonces, esto significa que en el hemisferio norte las especies se mueven hacia el norte y en el hemisferio sur las especies se mueven hacia el sur. Y en los océanos los peces se mueven a mayores profundidades. Todo esto es porque, bueno, uno de los principales efectos del cambio climático es el aumento de temperatura, entonces las especies lo que hacen es moverse a lugares más templados para poder estar dentro del rango de temperatura en el cual se sienten cómodos. Ahí está. Bueno, entonces, si bien como les contaba, esto pasa tanto en el ambiente terrestre como en el ambiente marino, la realidad es que en el mar estos efectos están pasando 4 veces más rápido. Y si bien el mar en general está siendo o ha sido calentado en forma general, ha tenido un aumento de la temperatura, la realidad es que estos aumentos de temperatura se ven mayormente en estas corrientes limítrofes occidentales, que también se las llama hotspots, ¿no? Bueno, ¿qué son los hotspots? La traducción literal sería puntos calientes. Cuando hablamos de hotspots, es que hay una concentración de algo en ese lugar. Por ejemplo, si habláramos de hotspots de COVID, bueno, en esa zona, en ese lugar, hay un montonazo de casos de COVID, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de hotspots de cambio climático, hablamos de lugares en donde este aumento de temperatura es mayor que a la media global. Entonces, estas corrientes limítrofes occidentales son corrientes marinas que, como ven ustedes acá en el mapa, son las flechas de color rojo. Entonces, lo que hacen estas corrientes es ayudan a esta redistribución de especies. O sea, estas especies no solo se mueven por este cambio de temperatura, sino también por estas corrientes que ayudan a ese movimiento.
Entonces, bueno, si bien esto está pasando alrededor del mundo, me gustaría contarles qué es lo que está pasando acá en Australia. Estas son las corrientes marinas que están en Australia. Me gustaría que se enfocaran en la que está en la costa este, que es donde estoy yo ahora, en Sydney. Y bueno, esta es la corriente australiana oriental, que también es un hotspot de cambio climático y que, bueno, facilita que muchas especies puedan transportarse, digamos, de norte a sur. Entonces, para darles un ejemplo, supongo que varios de ustedes vieron la película de Nemo, donde pasaba eso, ¿no? De que ellos, tanto Marlín y Nemo, vivían en la gran barrera de coral y se movían sobre todo Marlín se movía por la corriente australiana oriental hacia el sur y llegaba hasta Sydney. Entonces, eso es básicamente lo que está pasando ahora. Más allá del caso de la película, ahora eso está pasando por el cambio climático. Actualmente en Sydney, si yo hoy voy a bucear, voy a ver muchas o bastantes especies tropicales que hace varios años atrás no se veían, o por lo menos no se veían de una forma tan frecuente como lo es ahora. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Lo que les contaba recién. Básicamente estas corrientes transportan larvas, especies tropicales, agua caliente, y esto es transportado desde arrecifes tropicales hasta arrecifes templados. Y esto es lo que nosotros llamamos tropicalización de los arrecifes templados. Entonces, ¿qué significa? Bueno, básicamente que en estos arrecifes templados ahora tenemos nuevas interacciones. Tenemos especies tropicales y especies templadas. Son especies que nunca antes habían convivido. Entonces, bueno, eso genera un nuevo ecosistema que se dice que está tropicalizado y realmente no sabemos cuáles son los efectos que eso puede traer para el ecosistema. Entonces, me gustaría contarles un ejemplo de tropicalización. Hay millones, yo les voy a contar uno que está pasando acá en Australia. Este ejemplo que les cuento es en las Solitary Islands, o Islas Solitarias, que está en el norte de New South Wales, que es el estado donde está Sydney. Acá en este mapa pueden ver el punto del sur es Sydney y el punto que está más al norte son las Solitary Islands. Yo acá voy a hablar de kelp, y cuando hablo de kelp me refiero a Ecklonia radiata, que es esta especie, porque bueno, cuando hablamos de kelp podemos hablar de muchas especies. Particularmente yo me voy a referir a Ecklonia radiata. Entonces, bueno, primero me gustaría que se enfocaran en el gráfico superior. En el eje vertical tenemos la presencia de kelp y en el eje horizontal tenemos los diferentes años que están acá abajo. Entonces, bueno, la línea negra, ustedes pueden ver cómo la presencia de kelp fue disminuyendo a lo largo de los años, a tal punto que en 2010-2012 pasó a ser cero. Es decir, un lugar donde había una proporción altísima de kelp, en unos 10-12 años pasó a ser cero. En ese mismo periodo de tiempo también podemos ver el consumo de kelp, que lo pueden ver en esta línea roja. Entonces, ahí se ve cómo ese consumo de kelp aumentó también de una forma bastante pronunciada. Y en el gráfico de acá abajo les muestro también en este mismo periodo de tiempo cómo los peces herbívoros fueron aumentando en este periodo de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, después también con otros trabajos se pudo corroborar que estos peces herbívoros, que son tropicales, son los que contribuyeron a esta pérdida de kelp, básicamente porque se los comen. Entonces, bueno, la tropicalización de arrecifes templados está pasando a lo largo de todo el mundo. Hay ejemplos en Japón, en Australia, en Estados Unidos, en muchísimos lugares. Pero bueno, hay algunos efectos que ya se pueden ver, como es esto, la pérdida de kelp, pero la realidad es que no sabemos cuáles son las consecuencias para el ecosistema. No sabemos si vamos a pasar de tener estos arrecifes de kelp a tener directamente un arrecife de coral. No sabemos si los procesos que están sucediendo van a ser similares a los procesos que suceden en un arrecife de coral o más similares a los que suceden en un bosque de kelp, por lo cual es crucial entender y poder cuantificar estos impactos de la tropicalización en las funciones y en los procesos ecosistémicos. Entonces, bueno, este es el objetivo general de mi proyecto. Y bueno, como estos cambios debido al calentamiento global están sucediendo
de forma muy rápida, realmente necesitamos entenderlo y necesitamos entenderlo de forma rápida. Hay diferentes metodologías que se utilizan para poder predecir cuáles van a ser esos cambios, y una de ellas, que se utiliza bastante, es la sustitución de espacio por tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, que esta metodología básicamente lo que utiliza es lo que está sucediendo en el espacio, lo utilizamos para predecir lo que va a suceder en el tiempo. Entonces, acá para que se den una idea, tenemos Australia, ¿no? Entonces, en la parte norte de Australia el agua tiene una mayor temperatura, tenemos especies más tropicales, y a medida que nos vamos moviendo hacia el sur, tenemos temperaturas más frías y otro tipo de especies que son más templadas. Entonces, lo que podemos nosotros utilizar como aproximación es que este gradiente que está sucediendo en la latitud va a suceder en tiempo, obviamente sería al revés, ¿no? Esto que está pasando en el sur sería lo actual y lo que está pasando en el norte sería el futuro. Entonces, bueno, déjenme contarles un poquito más acerca de este lugar, que son las Solitary Islands. Acá están marcados en punto negro en donde se encuentra en Australia. Se denomina este lugar que es una zona de transición porque tiene una mezcla de especies tropicales y templadas. Más allá del proceso de tropicalización que está sucediendo, es justo una zona que está en el medio, literal. Entonces, en esta zona tenemos especies más tropicales y en esta zona tenemos especies más templadas. Sumado a eso, la particularidad que tiene este lugar es que tiene un gradiente de hábitat que va desde las zonas más costeras, es decir, más cerca a la costa, hasta mar adentro. Entonces, les voy a contar un poquito los arrecifes que están cerca de la costa, desde ahora en más los voy a denominar inshore, y estos arrecifes están dominados por bosque de kelp, que como les conté, la especie de la que voy a hablar acá es Eclonia radiata. Los arrecifes de mid-shelf, es decir, los que están en el medio, digamos, entre la costa y el mar abierto, estos arrecifes son los que les acabo de contar el ejemplo recién. Son arrecifes que en el 2002 tenían kelp y después a lo largo del tiempo ese kelp fue desapareciendo. Esta foto es del año pasado de ese lugar, entonces para que se den una idea está completamente sin kelp y ahora está dominado por turf, que es básicamente el fondo marino está cubierto por algas, por sedimentos, por detritus. Y bueno, hay varias especies herbívoras que se alimentan de eso. Pero para que se den una idea, es un ambiente totalmente diferente a lo que era en el 2002. Y bueno, los arrecifes de offshore, que son los que están en mar adentro, tienen arrecifes de coral, están dominados por arrecifes de coral. Sin embargo, las especies no son las mismas, las especies de coral no son las mismas que encontramos en los arrecifes al norte de Australia, que son mucho más tropicales. Pero bueno, podríamos decir que son similares a un arrecife de coral típico. Hoy les voy a hablar particularmente de dos objetivos para poder responder mi objetivo general que les contaba recién. Entonces, el primer objetivo es entender cómo cambia la estructura trófica de las comunidades de peces de templado a tropical, es decir, si nos movemos desde la costa hacia mar adentro en este gradiente específico. Y bueno, también la idea es entender cómo varían las fuentes primarias de nutrición a lo largo de este gradiente. Entonces, bueno, vamos a utilizar este gradiente como una sustitución de espacio por tiempo. Entonces, en este caso, los arrecifes que están cerca de la costa sería la actualidad, y los arrecifes que están más alejados de la costa sería el futuro. Vamos a utilizar eso como una aproximación. Ahora les cuento un poco la metodología, cómo obtuvimos los datos. Para poder obtener datos de la comunidad de peces, utilizamos esto que se llama StereoDog. Básicamente es una barra de metal que tiene dos cámaras en los extremos, entonces el buzo va nadando a lo largo del transecto y se van tomando videos, y después lo que se hace es, se analiza con un software y bueno, se pueden identificar las especies, calcular la abundancia. Y también lo que tiene de bueno este sistema es que como tiene dos cámaras, este software permite obtener una muy buena estimación del tamaño de las especies. Entonces después con eso podemos obtener la biomasa, que es muy importante también para poder entender qué es lo que está pasando en la comunidad. Entonces,
Entonces, bueno, ahora les voy a mostrar un poquito los resultados que obtuvimos de esta, les voy a mostrar específicamente la biomasa. Este estudio lo hicimos el año pasado, como les dije, en la Solitary Island. Entonces, en el eje vertical está la biomasa de peces, y en el eje horizontal tenemos los tres ambientes, que si recuerdan, inshore es donde está el kelp, midshelf es donde había kelp, pero ya no está, y offshore es donde están los arrecifes de coral. Los diferentes colores en estas barras son los diferentes grupos tróficos. Entonces, bueno, básicamente midshelf tiene la mayor biomasa en general, y como ven, esta biomasa está mayormente compuesta por herbívoros. Inshore es el hábitat que tiene menor biomasa y está mayormente compuesta por carnívoros. Y bueno, offshore tiene una biomasa un poco más alta que inshore y está como bastante dividida entre los grupos tróficos. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir, no? Para que se den una idea a modo muy general, en los arrecifes templados, por lo general, si los comparamos con los arrecifes de coral, hay esperábamos una menor biomasa de peces. Siempre los arrecifes de coral tienen una mayor biomasa que los arrecifes templados, esto en líneas generales. Entonces, bueno, la realidad es que nos sorprendió un poco obtener una biomasa bastante alta de carnívoros, cuando en realidad los carnívoros se encuentran más que nada en los arrecifes de coral. Sin embargo, la realidad es que esto yo lo que les estoy mostrando es una foto de un momento, entonces por eso es muy importante repetir los muestreos para poder tener una mayor representatividad. La idea era repetir este análisis este año, pero bueno, obviamente por la pandemia no se pudo. Pero bueno, la idea es hacerlo el año que viene para poder ver si lo que estamos viendo es realmente representativo de la realidad o no. Entonces, bueno, en este caso en particular vimos eso, grandes carnívoros, y nosotros creemos que si bien obviamente están ahí porque los vimos, no son representativos del arrecife. Y eso es lo que pasa con los peces, son móviles, entonces a veces no es tan fácil poder sacar conclusiones con solo una foto de un momento. En el caso de midshelf, como les dije, vimos mayormente herbívoros. Esto es realmente lo que esperábamos. Los herbívoros, acá les muestro una foto. Estos son surgeonfish, es el nombre común de esta especie. Y son herbívoros claramente, y están siempre en escuelas así gigantes, muy, muy grandes. Son además peces grandes, entonces aportan muchísima biomasa. Entonces, bueno, esto era lo que esperábamos, porque ya sabíamos previamente que el kelp había desaparecido. Por experimentos que se hicieron, se vio que realmente estas especies son las que se alimentan del kelp. Entonces, bueno, esto era como lo que esperábamos. Y en cuanto a offshore, esperábamos una biomasa un poco más alta, como les decía yo, sabiendo esta teoría de que en arrecifes de coral generalmente hay una mayor biomasa. Sin embargo, no es una biomasa baja. También esperábamos más herbívoros, pero bueno, acá estábamos viendo más que nada invertívoros, es decir, peces que se alimentan de invertebrados. Pero bueno, esto básicamente, como yo les decía, acá estamos viendo qué es lo que encontramos, si son arrecifes más similares a los arrecifes de coral, o si son arrecifes que se comportan completamente diferente a cualquier ecosistema que nosotros conocíamos. Después lo que decidimos también hacer es tomar muestras de zooplancton, porque hay varias especies que se alimentan de zooplancton. Utilizamos una red bongo, que lo que se hace básicamente es se ata al barco, el barco va navegando a una velocidad muy lenta por unos 5 minutos, entonces después se recoge esta red, y acá, como ven en el fondo, hay un frasco, y bueno, ese frasco lo que hace es recoger toda la muestra de zooplancton. En este caso utilizamos una malla de 200 micras. Y bueno, y después lo que se hace es se pasa esta muestra por una máquina que cuenta las partículas, y al final podemos obtener biomasa, abundancia y también el tamaño del zooplancton, lo cual es súper importante. En este gráfico yo les muestro la biomasa normalizada en el eje vertical, y en el eje horizontal les muestro el tamaño del zooplancton. ¿Por qué es importante ver esta relación? Bueno, porque si yo les dijera que en un sitio hay una alta biomasa de zooplancton, eso puede significar que tenemos
varios individuos y que son de un tamaño chico, o que tenemos algunos individuos, no muchos, pero que son de tamaño muy grande. Eso también después nos puede ayudar a entender qué especies son las que están ahí y poder entender si estas comunidades son diferentes o no. Entonces, acá estas tres líneas nos muestran los diferentes ambientes de los que venía hablando, inshore, midshelf y offshore. Entonces, lo que podemos ver acá es que midshelf y offshore son muy similares, las pendientes son prácticamente iguales, y inshore es diferente a estos dos ambientes. Entonces, básicamente estas pendientes lo que nos está diciendo es que hay una mayor biomasa de zooplancton en los arrecifes de midshelf y offshore, es decir, los más alejados de la costa, y a su vez en estos arrecifes el zooplancton es más grande. Bueno, para que se den una idea, esto es totalmente opuesto a lo que nosotros esperábamos. Como yo les decía, por lo general los arrecifes templados se sabe que están compuestos por biomasas muy altas de zooplancton, por biomasas altas de peces planctívoros, y bueno, no es lo que encontramos. Entonces nos pusimos a analizar qué era lo que estaba pasando con los peces. El color azul es el de los peces planctívoros. Entonces vimos que, bueno, que en midshelf hay una alta proporción de peces planctívoros, y en inshore y offshore no es tan alta. Entonces, bueno, lo que puede estar pasando acá es que este cambio en el hábitat, es decir, en midshelf, donde había kelp y ahora ya no lo hay, puede también generar cambios en la estructura del plancton. Entonces, a lo mejor no esperábamos que hubiera plancton ahí, ahora sí lo hay. Puede también que lo que esté pasando es que el plancton que nosotros esperábamos encontrar en inshore, o sea, que esperábamos encontrar mayor cantidad, está siendo consumido, entonces no llegamos a obtenerlo. Pero bueno, la realidad es que, si bien, como les decía, los movimientos de especies son súper dinámicos, en el plancton es incluso mayor aún, porque básicamente se mueven con corrientes. Entonces, lo que vamos a hacer en los siguientes muestreos es tomar muestra, utilizar CTD, que básicamente nos da muestras de temperatura, de salinidad, de corrientes, de profundidad. Entonces, teniendo esos datos, puede que también tengamos una mejor, podamos entender un poco más cómo se comporta esta comunidad. Bueno, y por último, para este proyecto me gustaría contarles que también tomamos muestras de detritos. ¿Qué es el detrito? Bueno, un poco este que les contaba el TERF. Detritos es todo el material que se encuentra en el fondo marino. Es materia orgánica, algas, peces que defecan, peces que se mueren y van al fondo. Todo eso es básicamente el fondo está cubierto por todo esto. Entonces, bueno, y hay muchos peces que se alimentan de eso. Entonces, por eso decidimos ver qué pasaba con el detritos. Para eso utilizamos dos tipos de metodologías. Una es las trampas de sedimento, que son estas que están acá. Lo que hicimos fue dejarlas por 3 días, y decidimos hacer esto porque con esta metodología podemos obtener el material que es nuevo. Es decir, nosotros sabemos que ese detrito que está ahí tiene 3 días. Y después utilizamos le llamamos aspiradora submarina, que es esto que están acá. Básicamente es una bomba que succiona el material. Se obtiene material súper superficial y se colecta, no sé si llegan a ver, pero bueno, acá hay una bolsa y ahí se colecta el material. Entonces, esta metodología la utilizamos porque, bueno, ahí ya podemos saber el material que hace más tiempo que está ahí. No sabemos exactamente cuánto, pero sabemos que es un material más viejo. Entonces, bueno, queríamos ver si había diferencias entre un material nuevo y viejo. Acá les muestro los resultados. Una vez que analizamos los resultados, que analizamos las muestras, lo que hicimos fue separar estas muestras en una fracción pequeña, que es menor a 125 micras, y una fracción más grande, mayor a 125. Esto lo hicimos porque se sabe que la fracción más chiquita es la más nutritiva. Entonces, nosotros suponemos que esa es como la parte de la cual los peces detritívoros se alimentan. Entonces, en el gráfico de arriba les muestro el material de detritos, es decir, la cantidad de detritos obtenida por
trampas de sedimento, y en el gráfico de abajo, las obtenidas por la aspiradora submarina. Los patrones son bastante similares con las dos metodologías, y básicamente lo que vimos es que, bueno, acá pueden ver los diferentes colores: verde es inshore, este color más clarito es midshelf y rojo es offshore. Entonces lo que vimos básicamente es que los arrecifes de inshore tienen un mayor material a medida que nos vamos moviendo en este gradiente, y esto sucede usando las dos metodologías. Después también lo que decidimos hacer es analizar el contenido de nitrógeno en los detritos. Esto es porque el nitrógeno se utiliza como un proxy de proteínas. Entonces, un material, un detritos que es alto en nitrógeno, significa que es más nutritivo. Entonces, bueno, acá otra vez el primer gráfico es el obtenido por las trampas de sedimento, y el segundo gráfico por la aspiradora submarina. Acá son un poquito más diferentes los patrones, pero en general observamos lo mismo, y es que los arrecifes de offshore, es decir, los que tienen coral, tienen un sedimento o un detritos mucho más nutritivo que los de offshore. Eso se ve en los dos casos. Y en cuando vemos los resultados de la aspiradora submarina, vemos que los valores de nitrógeno de offshore de la fracción más pequeña son más grandes que los valores de la fracción más grande. Entonces, bueno, nos preguntábamos, ¿cómo puede ser, ¿no?, que tengamos más material en offshore, pero que más material en inshore, pero el material que tenemos en offshore es más nutritivo? Bueno, lo que creemos que pasa es que las zonas costeras tienen influencias de ríos, de hoteles, de diferentes fuentes antropogénicas. Entonces eso, no solo antropogénicas, también naturales, pero eso hace que tenga un mayor recibimiento de sedimentos. Entonces por eso estamos obteniendo una mayor cantidad de detritos. Y el hecho de que obtengamos ese material sea más nutritivo en los offshore, puede que signifique también un mayor consumo de parte de los herbívoros o peces detritívoros. Entonces, para entender un poco esto, les quería mostrar un trabajo que se hizo en el 2013, donde lo que hicieron fue, en estos mismos sitios que yo les estoy contando, inshore, midshelf y offshore, lo que hicieron fue poner cámaras y ver si las especies directamente mordían el sustrato, es decir, se alimentaban de este detritos. Entonces lo que pueden ver acá es el consumo en el eje vertical, y bueno, a lo largo de los diferentes hábitats. Entonces, como pueden ver, en offshore, o sea, en los arrecifes más lejanos, se puede ver que hay un mayor consumo en general, y por las 4 especies. Las 4 especies que ellos en ese momento decidieron contar. Entonces, esto tiene un poco de sentido del hecho de que haya un mayor consumo, y ese mayor consumo se deba a que el detritus que está ahí es más nutritivo. Entonces, bueno, si bien les decía que usamos este gradiente como una sustitución de espacio por tiempo, yo me preguntaba si en realidad esto es posible o no, ¿no? Como que yo sabía que esto podía tener sus limitaciones, hay otros factores que no estamos teniendo en cuenta, pero bueno, también sé que es una aproximación. Entonces dije, bueno, tal vez podamos buscar una forma de probar a ver si esto realmente es una buena aproximación o no. Entonces, bueno, realmente tuve mucha suerte y tuve acceso a una base de datos que básicamente, esta base de datos es de 2013, y básicamente hicieron lo mismo que les acabo de contar con la comunidad de peces. Es decir, analizaron cómo las comunidades de peces cambian en el espacio. Pero también tuve muchísima suerte y también tuve acceso a datos de cambios en el tiempo en la comunidad de peces. Esto solo en los arrecifes midshelf, que si recuerdan son los arrecifes que perdieron el kelp, y tengo datos de casi 20 años. Entonces, la idea es poder comparar si los cambios que suceden en el espacio son los mismos cambios que están sucediendo en el tiempo, y de esa forma corroborar un poco si esta sustitución de espacio por tiempo se puede utilizar o no. Y bueno, teniendo en cuenta siempre esta hipótesis de que nosotros suponemos que los patrones en el tiempo son similares a los patrones en el espacio.
Entonces, bueno, esta es parte de otro proyecto dentro de mi doctorado, donde, bueno, el objetivo es entender cómo la diversidad de peces cambia con el tiempo y el espacio en arrecifes tropicalizados y ver si esto de alguna forma es comparable. Pero bueno, yo en este caso no estaba interesada solo en la taxonomía, porque bueno, cuando hablamos de cambios en la comunidad, podemos hablar de cambios en abundancia de biomasa, y esto puede pasar con una especie o puede pasar con varias especies. Si pasa con una o con varias, tiene efectos muy diferentes en la comunidad. Entonces, si bien sabemos que esto pasa con la parte taxonómica, ¿qué pasa con las funciones? Entonces, en este contexto de tropicalización, siempre hablamos de que podemos tener posibles perdedores y ganadores, es decir, especies en un cierto ecosistema, especies que se pueden ir, entonces perdemos esas especies, y especies que pueden llegar, entonces esos son los ganadores. A mí me gustaría mostrarles un ejemplo, simplemente es hipotético. Entonces, supongamos que en un sistema templado perdemos a esta especie que es el meido, que se alimenta de zooplancton, y ganamos a esta especie que es el swift, que es una especie tropical, que también se alimenta de zooplancton. Entonces, en ese caso, la taxonomía va a cambiar, porque tenemos dos especies, o sea, perdemos una, ganamos otra, pero la función, en este caso, solo hablamos de la parte trófica, la función no cambia, ¿sí? Pero ahora pensemos en otro ejemplo. Pensemos que otra vez perdemos al meido, que se alimenta de zooplancton, pero ganamos al surgeonfish, que es este mismo pez que les mostré antes, esta escuela gigante de herbívoros, que se alimenta de algas. Entonces, bueno, en este caso, la taxonomía cambia, pero la función también cambia. Entonces, por eso es súper importante tener en cuenta qué es lo que pasa con la diversidad funcional y no solo con la diversidad taxonómica. Déjenme contarles un poquito acerca de esta base de datos a la que tuve acceso. Esta base de datos espacial fue tomada en 2013 y se hicieron censos visuales, es decir, es un buzo que va anotando la abundancia de peces, los identifica y también estima el tamaño de esos peces en un intervalo de 5 centímetros, y con eso después se puede calcular la biomasa. Y después los datos temporales, que otra vez recuerden que son solamente en los arrecifes de mid-shelf, es decir, donde había kelp y desapareció. En ese caso se utilizó este equipo que se llama BRAV, que básicamente es una cámara que se pone en el arrecife por 30 minutos, esa cámara graba un video por esos 30 minutos, y en el extremo tiene una carnada. Entonces eso básicamente atrae a los peces y se puede ver qué peces hay en ese arrecife. Y bueno, y esto hay datos de casi 20 años. Entonces, bueno, estas dos metodologías son muy utilizadas para poder estudiar peces, y si bien no son comparables, nosotros creemos que las dos por separado son muy buenas para poder entender los patrones que suceden en espacio y los patrones que suceden en tiempo. Entonces, bueno, yo sé que esto es mucha información y por ahí puede ser un poco confuso ahora cuando les muestre los resultados. Entonces, cuando les muestre los resultados de los datos espaciales, ustedes van a ver esta flecha, y cuando les muestre los resultados de los datos temporales, van a ver este reloj. Bueno, ahora les voy a mostrar los resultados de los datos espaciales, es decir, en estos tres hábitats. Entonces, en el gráfico de arriba tenemos la riqueza de especies en estos tres hábitats. Entonces, si bien acá no es muy claro el patrón, se puede ver que hay un aumento en la riqueza de especies cuando nos vamos de inshore a offshore. Y si recuerdan lo que les mostré en los primeros resultados, es más o menos el patrón que también observamos en el otro estudio. Y acá abajo les muestro la biomasa, y otra vez lo mismo, se ve un aumento de inshore a offshore, y la biomasa de offshore, de mid-shelf, es bastante mayor, que también es lo mismo que encontramos en el estudio en 2019. Esto, bueno, fue la parte taxonómica, ¿no? Entonces, bueno, para la parte funcional, básicamente lo que necesitamos es obtener rasgos funcionales de las especies, que son características que se pueden obtener individualmente haciendo una revisión bibliográfica. El número de rasgos, las categorías, el tipo de rasgos, básicamente va a depender de la pregunta científica. Entonces, en este caso, yo decidí elegir la talla máxima, la agregación, que básicamente es si las especies son solitarias o si están en grupos,
la posición en la columna de agua, que esto es si la especie está o vive normalmente en el fondo o si vive en la columna de agua, la dieta y la afinidad térmica, que ahora les voy a contar un poquito más de la afinidad térmica. Entonces, obteniendo toda esta información que se obtiene por especie y juntándola con la información que tenemos de abundancia o biomasa, podemos obtener índices funcionales que nos dan una idea de qué es lo que está pasando con las funciones en el ecosistema. Si bien hay varios índices que se pueden calcular, yo acá les voy a mostrar solamente la riqueza funcional, que es básicamente el espacio funcional que ocupan las especies. Es como la riqueza funcional, pero viéndola desde un punto de vista, la riqueza de especies, viéndola desde un punto de vista funcional. Entonces, déjenme explicarles un poquito este gráfico, que puede ser un poco confuso. En el fondo blanco, eso es básicamente el espacio que ocupan todas las especies. Si vemos acá este en particular, es el espacio que ocupan todas las especies, tanto en inshore, midshore, offshore. Si pueden ver, el espacio blanco es igual en los tres. Las cruces que ven son todas las especies que ocupan este espacio. Y el fondo verde es la riqueza funcional, es decir, el espacio funcional que ocupan las especies en este hábitat en particular. Entonces ahora, si miramos los tres, podemos ver que a medida que nos movemos de inshore a offshore, vemos un aumento en la riqueza funcional. Es decir, hay una mayor cantidad de funciones en los arrecifes de offshore. Entonces decidí ver, bueno, qué es lo que está pasando con algún rasgo en particular como para poder entender un poquito más este patrón. Lo que hice fue agarrar solamente el rasgo dieta y ver qué estaba pasando con eso. Acá les muestro la biomasa de herbívoros nada más, porque es el grupo trófico más representativo. Entonces, como podemos ver, hay una mayor biomasa en los arrecifes de midshelf, que también esto es muy parecido a lo que les mostraba recién con los datos del 2019, y exactamente lo mismo. Esto se debe a estas especies que siempre están en grupos muy grandes, son especies muy grandes, entonces aportan muchísima biomasa. Entonces, lo que nos está diciendo esta parte funcional del estudio es que si bien estamos viendo un aumento en la biomasa, un aumento en el número de especies, también estamos viendo un aumento en las funciones, que no siempre es así. Ahora les voy a mostrar la parte de resultados de los datos temporales. Esto recuerden que es solo en los arrecifes de midshelf, es decir, los arrecifes que tenían kelp y ahora ya no lo tienen. Acá les muestro la riqueza de especies a lo largo de los años y como pueden ver el patrón es muy claro, que bueno, el número de especies aumentó muchísimo con los años. Acá en este caso les muestro la riqueza funcional, que si bien para los datos espaciales se los pude mostrar de una forma gráfica más espacial, acá sería muy complicado porque tengo casi 20 años de data, entonces lo que hice fue básicamente mostrarles el índice, que es riqueza funcional. Igualmente se ve que hay un aumento de la riqueza funcional desde 2002, cuando había kelp, hasta 2018, cuando ya no había nada de kelp. Entonces otra vez decidí hacer lo mismo, tratar de entender qué es lo que está pasando con estos rasgos funcionales, con esta diversidad funcional. Ya les mostré anteriormente que en estos arrecifes de midshelf se vio que la proporción de peces herbívoros aumentó con los años, entonces sabemos que estos peces herbívoros aumentaron, sabemos que son los responsables de la pérdida de kelp, pero bueno, yo quería saber qué estaba pasando también con algún otro rasgo. Entonces decidí analizar qué es lo que estaba pasando con la afinidad térmica, que es la temperatura a la cual una especie logra su máximo éxito ecológico. Es decir, la temperatura a la cual una especie se siente cómoda, puede reproducirse, puede sobrevivir. Acá les pongo un ejemplo que es otra vez el mismo pez que les vengo mostrando, que es el surgeonfish, que es un herbívoro, que es mayormente tropical. El rango de temperatura al cual esta especie puede vivir es entre 15 y 26 grados centígrados. Entonces, bueno, para los resultados que yo les voy a mostrar ahora, yo utilicé solamente el rango superior, que en este caso sería 26 grados para esta especie.
Entonces, utilizando este límite superior, también lo que vimos es que en estos arrecifes donde el kelp, hubo pérdida de kelp, también hubo un aumento en la cantidad de peces tropicales. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que aumentan la biomasa, lo mismo, aumentan herbívoros, aumenta la riqueza, pero también aumentan las funciones. En este caso en particular podemos ver, como ya lo esperábamos, que las especies tropicales están aumentando con los años. Entonces, bueno, esto yo sé que puede haber sido un montón de información, así que por favor pregúntenme todo lo que quieran, pero como para finalizar y para poder llevarse un mensaje general a casa de lo que les estuve contando hoy, básicamente lo que nosotros estamos viendo es que hay un aumento de herbívoros en estos arrecifes tropicalizados y que en parte puede estar siendo facilitada por un aumento en la calidad nutritiva de los detritos. También observamos los mismos patrones de diversidad funcional y taxonómica tanto en espacio y en tiempo, lo cual nos hace pensar que particularmente este lugar y este gradiente puede ser un buen lugar para utilizar una sustitución de espacio por tiempo para poder predecir los cambios que puedan suceder en el futuro. Particularmente este lugar, que son las Solitary Islands, están ganando especies y funciones. A veces puede pasar que un sitio esté ganando especies, pero no esté ganando funciones. Es decir, que las especies nuevas que se adhieren tienen las mismas funciones que las especies que ya están en ese ecosistema. Entonces es importante notar que acá se ganan especies y también se ganan funciones. Sin embargo, por ahí a veces siento que esto puede sonar como muy positivo, pero realmente hay otras partes del ecosistema, otras funciones que probablemente se estén perdiendo. Particularmente el kelp desapareció en algunas áreas, y si bien eso podemos llegar a decir parcialmente con estos resultados que a las comunidades de peces no se están viendo afectadas, realmente hay otras partes del ecosistema que podemos estar perdiendo. No sabemos qué está pasando con los invertebrados, microbios, hay un montón de partes del ecosistema que yo particularmente no estoy estudiando, pero que es importante también tener en cuenta porque, bueno, no sabemos qué está pasando con eso. Y bueno, eso es todo. Me gustaría agradecerles por haber escuchado esta charla. Ahí está mi dirección de mail si quieren preguntarme algo. Y bueno, si quieren preguntarme algo ahora también, obviamente feliz de recibir preguntas. Así que bueno, muchas gracias. Ok, Paula, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Tienes una gran cantidad de información Sí. y datos ya. ¿Sí? Yo tengo alguna, bueno, no son mías, sino he tomado algunas preguntas. Sí. Bueno, son 3 preguntas y hay una que, bueno, es una pregunta media técnica, digamos así. Estoy interesado en algún material que mostraste, pero ahora te la hago saber. La primera pregunta es, mencionan si tropicalización y calentamiento se pueden tomar como sinónimos. No necesariamente, porque en este caso decimos tropicalización porque estamos viendo la llegada, o sea, a ver, cuando decimos tropicalización es tropicalización de arrecifes templados. Entonces lo que pasa es que estamos recibiendo, o sea, los arrecifes templados están recibiendo especies tropicales. Generalmente eso se da debido al calentamiento, pero yo no lo usaría como un sinónimo. Pueden pasar un montón de otras cosas por el calentamiento. Sí, yo no lo usaría como sinónimo. Okay. Es efecto del calentamiento, pero no lo usaría como sinónimo. Ok. Luego la otra pregunta es, dice, hablaste sobre carnívoros en inshore y tú esperabas otra cosa en su distribución. ¿Los carnívoros vieron la actividad que realizaban? ¿Estaban de tránsito? ¿Es un área de alimentación? ¿Es un área de reproducción? Eso es Sí, lo que esa pregunto. es una súper buena pregunta, es lo que nosotros también nos preguntamos. Como yo decía, no es lo que esperábamos, ¿por qué? Porque en la teoría, si estudiamos como algo muy, muy teórico de arrecifes templados y arrecifes de coral, esperaríamos eso, que en los arrecifes de coral hay más carnívoros que en los arrecifes templados. Sin embargo, algo que no dije de hecho, es que en este gradiente, desde inshore a offshore, hay solo 10 kilómetros.
Entonces, las especies son móviles, se mueven entre arrecifes, y yo realmente creo que hay un gran movimiento entre arrecifes. Entonces, lo que yo decía es que yo lo que les muestro ahora es una foto del momento. Entonces, es muy difícil poder decir, bueno, sí, los carnívoros están acá en este momento. No puedo decir, los carnívoros están siempre acá. En el caso de los herbívoros es más fácil porque hay muchísimo trabajo de eso y sobre todo en este lugar en particular. Entonces hay muchísima evidencia de que los herbívoros están ahí, de que hace muchos años que están ahí. Y de hecho, el hecho de yo haber visto carnívoros es algo un poco nuevo. Entonces, el tema es, ¿fue solo una casualidad de que justo pasaron y los vimos? O no, realmente estamos empezando a ver más carnívoros. Por eso está bueno poder seguir haciendo este trabajo y poder seguir haciendo más muestreos y ver si esto es algo que se repite o no. Ok. La siguiente pregunta es, dice, mostraste que la riqueza aumenta cuando no... Bueno, pone una pregunta. ¿Mostraste que la riqueza aumenta cuando no había kelps? ¿Lo común es esperar lo contrario o qué sucedió? Sí, sí, lo común, de hecho sí. Este particularmente no es un trabajo mío, no es un trabajo que ya se hizo anteriormente, pero claro, obviamente cuando vi, imagínate que literalmente lo que pasó fue que venían haciendo este muestreo año a año y de repente un año van a bucear y no ven kelp, ¿no? O sea, obviamente no fue de un año a otro, pero imagínate el año que fueron y ya no vieron más nada. Fue como, no, ¿qué está pasando? Y obviamente dijeron, bueno, obviamente esto va a traer una disminución de kelp, porque el kelp es un formador de hábitat muy importante, y bueno, lo que se pensaba era eso, que iba a haber una menor riqueza de especies. Lo que creemos que está pasando ahora es que estas especies herbívoras llegaron, aprovecharon ese recurso, ¿no?, alimenticio, lo utilizaron de tal manera que se lo acabaron. Pero ¿cuál es el tema? Hubiéramos dicho, bueno, se lo acabaron, entonces desaparecen, ¿no? O sea, se van a otro lugar. Bueno, no desaparecieron. ¿Y esto por qué pasa? Porque no es que solo, cuando hablamos de herbívoros, no es solo los que se comen las algas, son también los que se comen el detritos. Entonces, lo que creemos que está pasando es que no solo se comen el alga, sino que se comen también el detrito que está en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas algas no alcanzan a reproducirse y por eso ahora no hay más algas. Y sin embargo, sí hay una alta cantidad de detritos, entonces siguen teniendo material para alimentarse, por eso es que seguimos viendo más especies herbívoras. Pero sí, obviamente esto no es lo que esperábamos, o sea, por eso es lo que yo decía, que básicamente estamos encontrándonos con un ecosistema nuevo y tratando de entender qué es lo que está pasando. Y algo también que, por si no quedó claro, es que esto es lo que nosotros estamos viendo acá en este ecosistema. Yo no lo extrapolaría a otros sistemas tropicalizados. Puede que sí que pase o puede que no, ese es el tema. La idea es tener cada vez más estudios para poder ver y entender si esto pasa de una cierta manera o no. El tema de pérdida de kelp por herbívoros sí está pasando en otros lugares del mundo. Está pasando en Japón, en México está empezando a pasar también un poco, en el Mediterráneo, en varios lugares del mundo está pasando y se ve eso, que es básicamente por un aumento en los herbívoros. Entonces, ese patrón en general está sucediendo, lo estamos viendo en todos lados. Después ahora lo importante o lo interesante es poder entender qué está pasando con todo lo otro, ¿no? Como lo que les contaba del zooplancton, por ejemplo. Estamos como bastante perdidos ahí, ¿no? Encontramos lo opuesto a lo que esperábamos. Entonces, bueno, pero eso también es la parte divertida de la ciencia, ¿no? Claro. Al principio un poco que decir, no, ¿qué hago? Pero bueno, ahí está la parte interesante de poder entender qué es lo que pasa. Ok, aquí hay otra, bueno, hay otra pregunta que tengo aquí, pero vamos a seguir con la pregunta que ponen aquí en el chat. Dice, ¿se ha realizado un estudio como este en algún otro sistema de arrecife de costa este, por ejemplo, Brasil? Si así fue, ¿los resultados fueron similares en general? ¿De repente has hecho una Sí, comparación con otros ecosistemas de acuerdo a tu estudio? sí, eso está en el mapa este que les mostré. A ver, ahí voy a compartir. Estos son todos ejemplos que pasaron, y esto sí, en costas estes, digamos. Entonces acá, por ejemplo, lo que ven esto también, bueno, en Australia es esto que les decía, ¿no? Que pasó, que el kelp disminuyó por estas especies de peces que aumentaron su abundancia.
Lo mismo pasó en esta zona, donde acá también desapareció. Después, acá en el Mediterráneo también pasó lo mismo. Son diferentes especies de algas, ¿no? No son las mismas. Acá en Brasil, por ejemplo, no recuerdo exactamente este estudio, pero básicamente lo que pasa es que se empiezan a ver más especies tropicales. Entonces, sería, por ejemplo, súper interesante ver qué pasa si, no sé, si llegan hasta Argentina, por ejemplo, ¿no? Como que es básicamente ahora todo lo que se está esperando encontrar con estos estudios. Pero sí, como decía eso, en Japón es súper marcado. Pasó exactamente lo mismo de lo que yo les estaba contando. O sea, literal les puedo mostrar fotos, sí, como esta, ¿no? O sea, de pasar de un bosque de kelp a algo como sin nada, básicamente. Ok, Paula, y aquí hay otra consulta. Dice, mostraste, bueno, espero leerla bien. Mostraste el estéreo DO. Sí. ¿Qué otros tipos de datos puede registrar aparte de los que ya mencionaste? Y si tienes una idea del costo. Del costo. De hecho, bueno, en particular el que nosotros tenemos, no te sabría decir cuánto sale, pero lo compramos hay una empresa que lo hace. Pero la realidad es que esto te puedo mostrar fotos de uno muy casero. O sea, es básicamente Ok. una barra de metal y pones ahí, nosotros usamos GoPro porque son las mejores para ese tipo de videos, pero literalmente se pueden usar dos cámaras cualquiera que tengan obviamente su housing, su carcasa, digamos, para poder tenerlas ahí, y tienen que estar a una misma distancia. Si esa persona está interesada, que me mande un mail, le puedo mandar el paper en donde te dicen exactamente cómo construirlo. No es nada difícil. Lo que sí es caro es el software que se usa. Eso sí es caro, porque necesitas un software para poder analizar estos datos. Y con respecto a lo de qué otras cosas se pueden obtener, también podés obtener datos del hábitat. De hecho, es lo que yo tengo pensado hacer en el siguiente paso, es tratar de ver si puedo obtener densidad de kelp en los sitios de inshore donde hay kelp, ver si puedo obtener alguna estimación de densidad de corales, que también, si esa persona está interesada, que me mande un mail, tengo ese paper que se puede ver ahí cómo hacerlo. Es una muy buena técnica, sobre todo para lugares como este, acá en Australia, que hay una riqueza de peces muy grande. Por ejemplo, yo el tipo de metodología que usaba antes eran los censos visuales, porque, no sé, en México, en Argentina ni hablar, en Argentina literal había 6 especies. Y en México depende de la zona, pero en Ensenada, que era donde yo estaba, 30, 40 especies y no ves las 30, 40 en el mismo momento, entonces era fácil de aprenderlas, de poder diferenciarlas. Acá yo he llegado a ver 130 especies, entonces es muy difícil vos ir, no solo la diversidad, sino también la cantidad. Muy difícil ir nadando, anotando, y cuando levantás la cabeza ves 30 especies diferentes, no llegás. Entonces, esto lo que te permite es que vos tenés el video, lo vas parando y vas pudiendo ver todas las especies de una mejor forma. Es lo que nosotros ¿Tiene encontramos más un fácil de identificador hacer. interno? ¿Cómo? ¿O es el identificador de especies? O sea, ¿ustedes mismos identifican la especie luego Sí, del video? ¿O nosotros. ya tiene un software interno que No, puede...? nosotros. Ok, Sí, ok. no. Eso O de sea, hecho es como, entre comillas, fácil hacer la parte de ir a bucear y hacerlo, pero después analizarlo, no te puedo explicar la cantidad de tiempo que es. Pero bueno, a mí me gusta hacer eso, es la parte divertida de ver los videos. Pero sí, a veces, obviamente, si tenés muchas especies, es como ir parando cada literal 2 segundos para poder tener como bien la imagen y poder identificar las especies. Y sí, y una también pregunta. lo bueno que tiene esto es que la estimación que haces del tamaño de los peces es mucho mejor que la que vos haces a ojo. Porque lo que hacemos nosotros cuando buceamos y vemos, lo que hacemos una estimación a 5 centímetros, ¿no? Es decir, veo un pez y digo, este está entre 0,5, está entre 5 y 10, está... Vos con esta cámara lo que haces, después en el software ves literal las dos cámaras, y lo que hace es usa las distancias, porque ya sabe la distancia que tiene esa barra de metal y sabe cuánto mide ese pez. Entonces está buenísimo, es mucho más Más preciso. preciso. Sí.
Sí, entonces, siguiendo, yo tengo una duda ahora, me ha llamado la atención este artefacto. O sea, tú analizas el video y yo he visto que tú luego tienes resultados de biomasa. ¿Estos resultados de Sí, biomasa provienen luego de analizar el video o cómo es que tú llegas a obtener esos datos? sí. No, vos del video lo que obtenés es básicamente la identificación de las especies, ¿no? Que vos lo haces, Ujú. la abundancia y el tamaño. Entonces después lo que haces con ese tamaño, vos para calcular biomasa necesitas ciertos parámetros, que son los famosos parámetros A y B, y esos parámetros se obtienen de Fishbase. Yo los obtuve todos de Fishbase. Y después es una ecuación, ¿no? Es con Ah, la ecuación básica de biomasa, utilizando el tamaño que obtuviste en el video más los parámetros que obtuviste de Fishbase. Esa es la forma. ok. Listo, Sí, Paula. es un proceso largo. Ahora no como cuando Sí, lo dije, sí. pareció muy fácil, ¿no? Pero sí, es un proceso largo. Sí, bueno, ya va a cumplir la hora pactada de la reunión. Sí. Agradecerte nuevamente por darnos tu tiempo, por presentar tu trabajo, por enseñarnos este tema. Bueno, para mí es novedoso. Tú sabes que yo trabajo en otra rama, sí, pero está muy interesante. Hoy día he aprendido mucho y Qué hemos bueno. tenido gente desde España, desde México, de Perú, de Argentina. Entonces ha estado muy buena la reunión. Esta reunión va a quedar grabada en Facebook. Lo podemos compartir luego a quien desee. Y bueno, nada más, gracias. Desearte éxitos en lo que viene ahora. Vas a seguir con tu tesis. Y, y nada más. Un abrazo grande para ti, Paula, y Gracias. que estés muy bien. Y un saludo de parte de todos del grupo. Sí, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que está bueno poder compartir un poco lo que yo hago y también está buenísimo para mí poder compartirlo en español, porque a veces, o Sí. sea, acá es solamente en inglés y entonces está bueno también que poder compartirlo en español está buenísimo. Sí, te manda muchos saludos desde México. Ahora hay algunos compañeros en común, amigos que tenemos que se han conectado y Compañero, están compañero de la maestría. de la maestría, sí. Bueno, aquí termina la reunión, Paula. Un abrazo. Desearte felices fiestas y que el próximo año sea mejor y que salgas más a campo. Este año Sí, fue... sí, 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 Seguramente esperemos ya lo que sí. extrañas porque te conozco mucho por eso. Sí. Este año pudimos hacer un poquito de trabajo de campo, pero bueno, no, sí, no fue particularmente la pandemia, pero después todos el distanciamiento social y todo eso, es un poco complicado hacer distanciamiento social en un barco, eh, así que sí, todo eso complicó un poco las cosas, pero no, esperemos que el año que viene sea mejor. Listo, Y Paula. Un gracias, abrazo. muchas gracias de verdad por la oportunidad, está buenísimo. Cuídate y gracias a ti más bien porque ya hemos aprendido mucho. Un abrazo, Un hasta abrazo. una oportunidad y para comentarles también a los que están conectados que cada mes vamos a tener un café científico en donde va a venir un investigador, un estudiante a presentar un tema particular. Gracias a todos y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, Chao. Pauli.